Ya ninguno se sorprende al ver a un criador tener pichones en el mes de enero o incluso tenerlos en el mes de diciembre, estamos hablando en nuestras latitudes. La cría cada vez se adelanta más y cada vez hay más criadores que empiezan a criar antes. Y precisamente por eso voy a hablar en este vídeo acerca de por qué yo empiezo la cría tan tarde, cuáles son mis motivos y cuáles son los problemas más habituales de empezar, o los riesgos, mejor dicho, de empezar la cría demasiado pronto. Cuando preguntamos a algunos de estos criadores que empiezan la temporada de cría pronto, cuáles son los motivos, cuáles son las razones por las que hacen esto, la mayoría de las veces lo que se argumenta es que empiezan a criar pronto por el hecho de evitar los calores y las altas temperaturas que se producen en los meses finales de primavera. Y esto es cierto en muchos de los casos, pero al menos en mi opinión, en la mayoría de casos lo que ocurre es que se empieza a criar pronto por la propia ansiedad, por las propias ganas de empezar a criar pronto con los pájaros. Y esto evidentemente puede tener sus riesgos y sus problemas relacionados precisamente con este aspecto. La cría es cierto que cada vez se adelanta más. De hecho, los tratados antiguos, por ejemplo, ornitología, y no tan antiguos, tratados de hace 30 o 40 años, recomendaban empezar la temporada de cría aproximadamente a mediados del mes de marzo. De hecho, la fecha más habitual para comenzar la temporada de cría, o más tradicional, por ejemplo en España, era el día de San José, el día 19 de marzo, era el día que la mayoría de los criadores juntaba a sus parejas y empezaba, digamos, como tal la temporada de cría. A día de hoy, sobre todo gracias a los sistemas de luz artificial, que ya sabéis que la luz es el principal factor que interviene en el celo, se puede empezar la cría mucho antes y podemos tener pichones, como vemos, en el propio mes de enero, incluso en el propio mes de diciembre. Esto es posible, digamos que alterando las condiciones naturales de los pájaros, podemos crear un ambiente artificial que favorezca la temporada de cría. Los pájaros crían, en la mayoría de gamas que trabajamos, crían en estos meses de primavera porque la propia luz les está indicando que es el momento ideal para empezar a criar. Pues precisamente los criadores y los criaderos que empiezan a criar pronto pueden tener unos riesgos, una serie de problemas que al menos merece la pena mencionarlo y merece la pena tratar un poco sobre ello. Bueno, pues teniendo claro que existen algunos problemas o algunos riesgos de empezar la cría demasiado pronto, vamos precisamente a hablar acerca de ello. Hemos dividido estos problemas, estos riesgos, en 4 apartados. En primer lugar, el primero de ellos que tenemos que tener en cuenta es acerca de que pueden existir pájaros que no estén maduros sexualmente. Como ocurre en los pájaros, ocurre en todas las especies animales, la madurez sexual se alcanza a una edad determinada. Y esto lo que implica es que pájaros que no hayan alcanzado la madurez sexual, como bien sabemos, no van a criar en las máximas condiciones o van a tardar más en empezar la temporada de cría. Esto no es un problema, por ejemplo, en pájaros adultos. Los pájaros adultos que tienen más de un año ya han alcanzado la madurez sexual suficientemente pronto, con lo cual no hay ningún tipo de problema a la hora de empezar a criar. Con los pájaros jóvenes, en general, cuando nacen en los meses de febrero, marzo, abril, no hay ningún tipo de riesgo. Pero pensemos, por ejemplo, en un criadero, en el caso de un criadero que empieza a criar en el mes de enero o incluso en el propio mes de diciembre con algún pájaro que haya nacido en el mes de julio o incluso en el mes de agosto, como se dan algunas veces. Estos pájaros a veces no han alcanzado del todo la madurez sexual, con lo cual estos pájaros van a tardar más en empezar la temporada de cría. Si trabajamos con pájaros de castra nacidos en nuestro propio criadero, no va a ser habitual, porque normalmente el criador que empieza pronto también suele acabar la cría pronto, con lo cual los pájaros al empezar la temporada siguiente ya estarán perfectamente preparados. Y en los criaderos que empiezan un poquito más tarde, lo mismo. No hacen los pájaros más tarde, pero empiezan más tarde, con lo cual no hay riesgo. Pero pensemos, por ejemplo, en que compramos algún pájaro que haya nacido en los últimos meses de primavera, incluso el verano, y empezamos a criar nuestro criadero demasiado pronto. Puede ocurrir que ese pájaro no se encuentre del todo encelado, con lo cual puede ocurrir que tarde un poquito más en empezar la temporada de cría. El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta, que nunca lo consideramos, muy pocas veces, es el desgaste de la temporada de cría anterior. Si la temporada de cría anterior ha sido especialmente cansada, especialmente excesiva, especialmente larga para los reproductores, puede ser que llegada a la temporada de cría siguiente no se encuentren en las máximas condiciones y necesiten un poquito más tiempo para recuperarse. Es necesario que los reproductores hayan tenido una perfecta recuperación durante la muda y durante el periodo de reposo invernal, pero si esta no se produce, la mayoría de pájaros necesitarán un tiempo extra para conseguir recuperarse y coger fuerza para la nueva temporada de cría. Tercer aspecto muy importante, la temperatura. Podemos empezar a criar pronto, en diciembre y enero, gracias a los sistemas de luz artificial.
Pero es cierto que en muchos criaderos la temperatura durante estos meses puede ser excesivamente fría. No es lo recomendable empezar a criar cuando tenemos días muy fríos, sobre todo en criaderos que están en el exterior, con lo cual en estos casos puede ser recomendable esperarnos un poquito a los meses más primaverales. Marzo no va a ser un mes problemático, abril por supuesto que tampoco, y febrero en general tampoco, pero pensemos también que febrero suele ser un mes bastante engañoso, puede haber tormentas, días muy fríos, días también muy calurosos. Febrero, como digo, es un mes bastante inestable. Y el cuarto aspecto importante que tenemos que valorar, y en mi opinión, si nuestro afán es la ornitología deportiva y concursar en los concursos que se realicen el próximo año, tenemos que tener muy en cuenta la fecha de los concursos. ¿Por qué? Porque hay una realidad que es así: los pájaros tienen un momento, digamos, de perfección. Tienen un momento en el cual su plumaje se encuentra en perfectas condiciones. Antes de ese momento, los pájaros no están al 100% para concursar. Después de ese momento, digamos que el pájaro se ha pasado, que ha perdido un poco de esa calidad, de esa belleza, de ese esplendor. Entonces, evidentemente tenemos que saber que la fecha en la que hayan nacido los pájaros influirá en cómo se encuentren en los concursos. Y no es lo mismo un concurso que se realiza a primeros de octubre que un concurso que se realice, como por ejemplo el nacional, en el mes de diciembre, o imaginemos el mundial, que se realiza a finales del mes de enero. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando empezamos a criar. Puede ocurrir, y ocurre muchas veces, que si tenemos pichones que hayan nacido demasiado pronto, en el mes de enero, incluso en el mes de diciembre, se encuentren en su máximo esplendor, digamos, muy pronto, con lo cual llega la temporada de concurso y ya han perdido ese esplendor que tenían en ese momento. Con lo cual, teniendo en cuenta cuándo queremos concursar o cuándo son los concursos en los que queremos participar, tenemos que plantearnos cuándo deben nacer nuestros pichones. Bueno, entonces, teniendo claro esto, que empezar la temporada de cría puede tener una serie de riesgos, no quiere decir que empezar la temporada de cría pronto nos augure malos resultados. Evidentemente, si empezamos pronto, tenemos que considerar cuáles son los condicionantes, y si empezamos tarde, también debemos tenerlo en cuenta. Entonces, partiendo de esto, ¿cuál es el mejor sistema? ¿O quién tiene razón? Los criadores que dicen que cuanto más pronto criemos, antes acabamos y así evitamos los meses de más calor, o los criadores que por el contrario dicen que tenemos que hacer una cría natural y que tenemos que adaptarnos a los meses primaverales. La realidad es que ninguno, ni los más extremistas, ni unos ni otros tienen razón. Lo que tenemos que hacer es adaptar nosotros la temporada de cría a los condicionantes. Si tenemos un criadero, por ejemplo, interior, usando luz artificial, y que resulta que en los últimos meses de primavera y verano vamos a tener muchos problemas para la cría, porque va a haber mucho calor y evidentemente con el calor excesivo vamos a tener problemas para sacar adelante las nidadas. En esos casos es recomendable empezar a criar pronto. Luego ya veremos qué tal se obtienen los resultados de los concursos y demás, pero en esos casos sí es recomendable empezar a criar pronto. Un criadero que, por ejemplo, como es mi caso, cría con luz natural, no utiliza ningún sistema artificial y es cierto que llegados los meses de finales de primavera suele hacer calor, pero más o menos con la ventilación se puede controlar. Ese tipo de criadero pues pueden empezar la cría más tarde o pueden adaptarla, digamos, a los meses más naturales, los meses primaverales. Pero como digo, tenemos que tener en cuenta nuestras circunstancias para establecer cuál es el mejor periodo para empezar a criar. Bueno, entonces, teniendo claros cuáles son los riesgos de empezar la cría demasiado pronto, voy a hablar de mi caso. ¿Cuál es mi caso? Mi criadero, por ejemplo, estamos ya a primeros de marzo y todavía no tenemos ninguna pareja puesta. Las hembras están en sus jaulones y los machos también, aunque sí es cierto que en apenas unos días ya empezaré a hacer las parejas y los pondré a criar. ¿Por qué razones yo empiezo la cría tarde? Por el primer motivo fundamental es que en mi criadero, como ya sabéis muchos de vosotros, mi criadero es un criadero exterior, mi criadero es un criadero que no utiliza luz artificial, con lo cual mi criadero para la temporada de cría depende mucho de las horas de luz externa, y esas se consiguen, las mejores condiciones se consiguen bien entrada la primavera, con lo cual por eso siempre espero a finales de febrero o incluso al mes de marzo. El segundo motivo importante es para los concursos. A mí lo que me interesa es que mis pájaros se encuentren en plenitud, se encuentren en esplendor en los
concursos más importantes en los que participo. No ya en el mundial, porque mi criadero todavía no ha participado nunca en un mundial, pero sí para que se encuentren en esplendor a finales de noviembre y sobre todo a 1 de diciembre, que es cuando se organiza el campeonato nacional, que para mí es el concurso más importante en el que participo, con lo cual me interesa los pájaros se encuentren, como digo, en perfectas condiciones ahí. ¿Y cómo lo consigo? Teniendo pichones a finales del mes de marzo y sobre todo durante el mes de abril. Esos pájaros me llegan perfectamente en condiciones a ese tipo de concurso. Pensemos una cosa también, que no la hemos mencionado antes, un pájaro que haya nacido, por ejemplo, en enero, o incluso pájaro nacido en diciembre, que prácticamente han acabado la muda antes de verano, es decir, antes del periodo normal de muda, puede ocurrir en muchos de esos pájaros que realicen una segunda muda, ¿vale? Esa segunda muda es letal en muchas gamas, Por ejemplo, pensemos en un canario lizard. La segunda muda de un canario lizard hace que salgan una especie de orlas en la pluma, que queda muy feo y evidentemente ese pájaro no es apto, no va a tener buen resultado en los concursos. En los canarios faeos, por ejemplo, un canario que remuda va a perder esa orla de feomelanina en alguna de las plumas que lo caracteriza, con lo cual menos puntuación de esos pájaros. O por ejemplo, en el canario mosaico que yo crío, y sobre todo se notan los rojos mosaicos, un rojo mosaico que haya mudado y vuelve a remudar, ese rojo mosaico nunca va a tener una calidad de pluma suficientemente adecuada para ganar un concurso. Con lo cual, pensemos siempre en los riesgos y así decidamos ¿qué preferimos hacer? ¿Criar pronto o criar tarde? Pero ningún sistema es el perfecto. Criar pronto tiene sus riesgos, evidentemente, pero es recomendable en algunos criaderos por ciertas circunstancias. Criar tarde también tiene ciertos riesgos, por ejemplo las altas temperaturas a final de primavera, pero es recomendable en ciertos criaderos por las circunstancias que tenga. Así que adaptémonos a las circunstancias del criadero para ver cuál es el mejor método para realizar la temporada de cría.